Queridos hermanos, buenas tardes. Quisiera que continuáramos en esta tarde nuestro recorrido a través de la Semana Santa. Y hoy quisiera que nos concentráramos en la oración que el Señor Jesucristo hizo en el Getsemaní. La oración es el mejor recurso en el tiempo de las crisis. Les invito a que leamos el pasaje de Lucas, capítulo 22, el verso 39. Dice la Escritura de la siguiente manera: Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Aquí vemos la oración que el Señor hace en el Getsemaní. Quisiera dejarles un versículo que está en Filipenses capítulo 4, el verso 6, que dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto es una de las muchas cosas que nos enseña el Señor Jesucristo. Él utilizó este recurso de la oración en el momento de crisis. Getsemaní, en el idioma arameo, significa prensa de aceite. No olviden. Así que aquí Jesús fue molido, triturado, machacado, abatido. El libro de Isaías, el capítulo 53, lo expresa. En este lugar Jesús empieza el camino del sufrimiento hasta ser crucificado. Jesús se preparó a través de la oración para enfrentarse al sufrimiento que se avecinaba. El verso número 39 dice: Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Dice que como solía, salió como solía, o como era su costumbre. Jesús no fue a orar en esta ocasión acosado por la situación, sino que ora como era su costumbre.
En Marcos el capítulo 1, el verso 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. En muchas ocasiones Jesús estuvo en ese lugar orando solo, y en otras con sus discípulos, de tal manera que Judas y todos ellos conocían bien ese lugar. Juan 18:2 nos da una referencia. Jesús tenía la buena práctica de la oración. Jesús oró con sus discípulos y por sus discípulos. Oró con la multitud. Oró por los enfermos. Oró por los cansados. Oró por los oprimidos por el diablo. Oró para multiplicar el pan. Oró para que el mar se aquietara. Oró por la resurrección de Lázaro. Oró 40 días y 40 noches en el desierto. Para Jesús la oración era un deleite, una prioridad en su diario andar. Jesús nos deja la enseñanza de que en los momentos difíciles y en los momentos también de alegría debemos orar, estar comunicados con el Padre. Así que Jesús nos enseña que la oración es el mejor recurso. Escúcheme, estimado oyente. La oración es el mejor recurso en los tiempos de crisis. El versículo 40 dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Jesús insta en este versículo a los discípulos a orar para que puedan resistir la tentación. Así que la oración nos capacita en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tentación. La oración nos acerca al trono de la gracia. Con la oración podemos contrarrestar los poderes de las tinieblas. Jesús dijo a los discípulos, cuando estos enfrentaron a una persona que estaba poseída, Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Así que la oración es el mejor recurso para contrarrestar los poderes de las tinieblas. La oración engrandece a la nación y las familias son prosperadas. La oración es lo único que mueve los cielos, que mueve la mano de Dios. Alguien con mucha experiencia dijo: el hombre solo es grande cuando está de rodillas. La oración nos hace gigantes ante las pruebas, ante las crisis, ante las dificultades. Jesús entonces recomienda a sus discípulos a orar para que no caigan en tentación. El verso número 41, usted puede leer, dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Jesús se apartó y ora de rodillas. Aquí Jesús hace una oración de quebrantamiento. Es una oración que brota
de lo más profundo de su ser. Jesús hace una oración que contrarresta todos los poderes de las tinieblas. Es una oración que demanda todo el esfuerzo del Señor. La oración victoriosa demanda toda nuestra valentía, nuestro esfuerzo. Siempre debemos de buscar esto, que podamos contrarrestar toda tentación. Y necesitamos hacerlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y nuestras fuerzas. En el verso 41, nosotros vemos que el Señor está en soledad. Dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. La soledad del Señor. Dice que Él se apartó. En este momento parece que toda puerta se cierra para el Señor. Se siente solo y las fuerzas comienzan a faltarle. Sus seguidores son agobiados por el sueño. Muchos de los que habían recibido beneficios ya no estaban con Él. Quizás también usted ha sentido alguna vez soledad, se ha sentido sin fuerzas, quizás ha llorado, quizás ha tenido momentos de mucha presión en los cuales hasta ha llegado a pensar en el suicidio. Pero recuerda esto, recuerda, usted no está solo. Jesús pasó por ese momento. Jesús lo atravesó por usted. Jesús venció por usted. Y con la victoria de Él, usted tendrá también victoria. Así que Jesús soportó a solas. En el verso 42 podemos leer lo siguiente. Jesús dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algo muy importante aprendemos en este versículo, y es que Jesús se somete a la voluntad de su Padre. Jesús sabe que el costo era demasiado alto para pagar. Era un trago muy amargo para beber. Escúcheme, toda la culpa de la humanidad recae sobre el Señor Jesucristo. Todas nuestras maldades, todo nuestro mal comportamiento, dice que fue cargado por el Señor Jesucristo. La exigencia era demasiado alta como para no preocuparse. Jesús entonces acepta con humildad la traición de Judas. Acepta llevar nuestros pecados. Se somete a la voluntad de su Padre Celestial. El verso 43 dice la Escritura, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Escuche esto, querido hermano. Fue necesaria la presencia de un ángel para fortalecer al Señor en ese momento. Así que aquí vemos que Jesús obtiene la presencia de un ángel. Jesús libra
una grande batalla. Fue tanto el esfuerzo de Jesús que dice la Escritura que su cuerpo se cubrió de sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La noche parecía más oscura que todas las demás. Hasta algunos comentaristas dicen que Jesús podía oír los susurros satánicos. Era una opresión terrible la que vino sobre el Señor. Hay una presión demoníaca que quiere impedir a toda costa el triunfo del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo vaya a la cruz y que allí redima a la humanidad. Así que dice la Escritura que estando en agonía, yo siempre he escuchado que esta palabra se asocia, se relaciona con una persona que está a punto de morir. Y la Escritura dice que Jesús, estando en agonía, y en esa agonía dice que oraba más intensamente, sacaba fuerzas de debilidad y clamaba a su Padre. ¡Qué enseñanza más preciosa para cada uno de nosotros! Que ante la tremenda crisis, la tremenda soledad, el tremendo dolor, nosotros podamos aumentar más nuestra oración. Esto también nos muestra que Satanás se empeña, querido oyente, querido hermano, se empeña en estorbar, en destruirnos, se empeña en derrotarnos, pero con Jesús no pudo, y así como no pudo con Él, tampoco lo hará con nosotros, porque el Señor triunfó por nosotros. Dice que el ángel viene para fortalecer al Señor. Quizás el ángel le dice a Jesús: los cielos te están mirando. Los ángeles te estamos mirando y estamos contigo. El Padre te está mirando. El rescate de la humanidad depende de ti. Si tú fallas, la humanidad estará para siempre perdida. No tendrá salvación. Por eso Jesús ora intensamente y triunfa sobre esta prueba. Y ahora vemos al Señor Jesucristo que Él se levanta. Jesús se levanta victorioso. El verso número 45 dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Pero Él dice a los discípulos en el 46: levantaos, levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Volviendo un poquito al 42, dice: Padre, si quiere pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Qué preocupaba al Señor? ¿Cuál era esa copa tan difícil para Él beber? Estoy seguro que no era el maltrato
que iba a recibir por parte de la multitud. No era la negación del apóstol Pedro, no era el abandono inmediato de sus seguidores, los discípulos. No era la corona de espinas, la cual rasgaría sus sienes. No era la burla de la muchedumbre. Jesús estaba dispuesto a soportar todas estas cosas, todos estos maltratos, con tal de hacer posible nuestra salvación. Creo que lo más difícil para soportar en el Señor Jesucristo fue el abandono de su Padre. Y Él lo expresa cuando está crucificado en la cruz. Cuando Él exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Isaías 53, 5 y 6, dice que Cristo fue herido por nuestras rebeliones y que el Señor Jehová, Dios, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ese momento de abandono del Padre fue el más difícil en la vida del Señor, el más difícil de soportar. Pero Cristo murió para que usted y yo ahora tengamos vida. Y como dice la Escritura, vida en abundancia. Cristo murió por todos, incluidos los borrachos, los homosexuales, los fornicarios, los contrabandistas, todos, absolutamente por todos, el Señor Jesucristo murió. Cristo murió para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Termino con el verso 46. Y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Jesús, por último, invita a los discípulos a que se levanten, a que oren. Jesús se levantó de esta oración triunfante para ir a la cruz. Jesús se levantó con todas sus fuerzas, no tanto físicas, pero sí espirituales en su alma, y enfrentó y bebió ese trago amargo. Hermano querido, es el momento también de que nosotros nos levantemos en oración, nos levantemos de esa vida pasiva, de esa vida tibia, de esa vida insípida, de esa vida realmente sin sustancia, sin amor, de esa vida de letargo. Es el momento de levantarnos. Es el momento de levantarnos como cristianos y proclamar a este mundo que está pasando por crisis, que está pasando por hambre, donde se está quedando muchas personas sin empleo, donde hay muchas personas que están entrando en depresión, donde hay muchas personas que tratan de escapar de su crisis en el alcohol, como lo estamos viendo, y donde muchos no pueden tener la convivencia y explotan y están teniendo discusiones serias. Es el momento de levantarnos, de levantar la antorcha de la palabra de Dios, de proclamar la victoria del Señor Jesucristo,
de no conformarnos. Querido hermano, Jesús dice, levantaos, levantaos, levantaos en oración, levantaos viviendo una vida conforme el Señor lo demanda. Levantaos y anuncien las buenas nuevas. Levantémonos en fortaleza. Levantémonos y no sigamos ahí tenebrosos. Recordemos el versículo que les di en Filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Oh Padre Celestial, te alabamos, Señor, en esta tarde. Te damos gracias porque tú eres maravilloso. Señor, tú en este lugar del Getsemaní libraste una gran batalla y saliste triunfante. Tú en este lugar nos enseña a contrarrestar las fuerzas de la oscuridad a través de la oración. Tú nos enseñas a que nos levantemos. Perdona, Señor, nuestra quietud. Perdona, Señor, nuestra falta de acción. Perdona, Señor, porque muchas veces nos dejamos doblegar y empezamos a llevar una vida quieta, pasiva, estancada. Ayúdanos a levantarnos, Dios mío, a levantarnos con toda la fuerza, a levantarnos sabiendo, Señor, que tú nos has dado poder, autoridad, que tú has triunfado por nosotros. Bendice tu iglesia. Levanta tu iglesia, Señor. Levántala, Dios mío. Y si tú no has conocido a Jesús como Señor y Salvador y estás sumido quizás en alguna práctica malévola, salga de ella en el nombre de Jesús. Levántese. Hay una vida nueva para ti. Jesús hizo todo esto. Jesús fue a la cruz para libertarte, para darnos una vida nueva. El apóstol Pablo dice, sí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No hay por qué seguir ahí. Tenemos a nuestro gran libertador. Gracias, Padre, te damos. Tu victoria es nuestra victoria. Bendito y alabado sea tu nombre. Une a tu iglesia, Señor. Une a tu iglesia. Une a tu iglesia, Señor, en estos días, en oración, en un corazón dadivoso. Une a tu iglesia a anunciar las buenas nuevas, Señor. Muchas gracias te damos en este momento. Pido tu santa y divina bendición. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ánimo, hermano. Ánimo. Si es la voluntad del Señor, mañana encontrémonos a las 3 de la tarde y juntos veamos la palabra y adoremos al Señor. Mientras tanto, Dios los bendiga. Que tengan una buena noche.